Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente, como llovió en la capital de la República ayer. Sobre todo esa lluvia de la madrugada que duró, si no me equivoco, unas 2 horas. Nos hemos levantado con señales de que llovió fuerte esta madrugada. Este es el momento de arreglar las goteras de las casas, porque oficialmente no es el invierno, pero uno en verano tiende a esperar el invierno, que caigan las primeras lluvias para comenzar desesperadamente a arreglar las goteras. Ahora hay que aprovechar. Yo salí de mi casa diciendo, hoy empiezo a arreglar las goteras, porque generalmente a una casa, si no se le da mantenimiento, ¿les han pasado a ustedes eso? ¿Cómo se va deteriorando? Así es, ¿Cómo se va deteriorando? Pues bien, estamos ya a las puertas del invierno y nosotros aquí en Frente a Frente preparados para debatir un tema que me parece muy importante. No voy a demeritar ningún tema. E indistintamente de que el Consejo Nacional Electoral no haya convocado todavía a elecciones primarias, sino que lo hará en septiembre. A mí no me sorprende que estemos en abril y ya haya un ambiente preelectoral en nuestro país. Miren, no me sorprende porque el país siempre fue así. En gobiernos nacionalistas, en gobiernos liberales, siempre fue así. Y mientras las concentraciones públicas no sean a cielo abierto, pues la ley permite. Siempre y cuando haya un techo, permite este tipo de reuniones. Claro, el país tiene otras prioridades, eso es innegable, tenemos otras prioridades. Esos cambios que miran ahí bruscos, no se preocupen, porque estamos con cámaras robóticas ya manipuladas desde la dirección, y si las manos de quien manipula el aparatito andan temblorosas por cualquier cosa, sucedía el fin de semana, nos encontraremos con esos movimientos bruscos. Pero miren cómo es la tecnología. Ya dentro de pronto vendrán ustedes, encontrarán 4 cámaras dirigidas desde la dirección. Ya no tendremos a nuestros compañeros aquí, pero siempre estarán con nosotros. ¿No es así, Nandito? Bueno, veremos. Que no, dijo. El desplazamiento del ser humano en ciertas labores. Saludo al diputado Ramón Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias, don Renato, y gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad que voy a conversar con 3 distinguidos colegas a los que yo admiro mucho. Me honra estar con este joven promesa de este país, el abogado Rafael Jerez, con mi buen amigo Yair López y la maestra, le digo yo, Maribel Espinosa. ¿Se quedó en Tegucigalpa? Sí, me quedé en Tegucigalpa. Ah, muy bien, muchas gracias. La diputada Maribel Espinosa. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy complacida, don Renato, por este Frente a Frente, porque obviamente estoy para aprender de mis colegas el día de hoy. Y son mis amigos, los aprecio y sé que va a ser un debate de altura. Sí, estoy seguro. El abogado Yair López. ¿Qué tal, Yair? Bienvenido. Gracias, Renato. Igualmente, agradecido por la invitación y honrado en este foro de lujo, realmente con personas que igualmente yo admiro. El abogado Rafael, la abogada Maribel, el abogado Barrios, buenos amigos, colegas, y hemos estado en diferentes espacios de lucha. Y Renato, este es el tema. O sea, sí hay tema por donde queremos iniciar a reconstruir este Estado de Derecho que se nos está cayendo, y queremos recobrar que el imperio de la ley procure en todo el actuar de la administración. Este es el tema. Y ojalá que este foro, este programa, esta casa de noticias tome este tema con esa dedicación necesaria. Si queremos rescatar Honduras, si queremos que la población tenga mejores oportunidades, solo combatiendo la corrupción. Y este es el tema válido para iniciar a hacerlo. No, muchas gracias por recordarme. Cuando yo comencé a hablar del ambiente preelectoral, quería rematar con esa idea, pero luego pensé que se me estaba haciendo muy larga la introducción y mejor los presenté. No, es un tema que va más allá sobre el interés que tiene un segmento de la población sobre las campañas electorales, los problemas coyunturales, por ejemplo, que nos deja las lluvias en la ciudad, los problemas económicos que ya son estructurales en Honduras,
o cualquier otro tipo de tema. Muy bien, presento también al abogado Rafael Jerez. Hola, Rafa, ¿qué tal? Renato. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en su programa y créame que más bien recibo con agradecimiento las palabras de mis colegas, pero yo soy el que más tiene que aprender de la experiencia de ellos. Les admiro, les respeto mucho a los tres y es un gusto estar con ellos y también en su programa. Muchas gracias, Rafael Jerez. Solo le pido al abogado un favorcito. Dígame. Si me presta Con todo gusto. ese proyecto, solo unos segunditos. Rayadito y todo. ¿Por qué? Pero ahí va. Porque de repente alguna gente se va a molestar con la pregunta que va a formular Lucecita Madrid. En todo caso, el proyecto de ley que presentó la diputada María Hortensia Zelaya Sarmiento se llama Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, sí. Estamos hablando de la que presentó recientemente María Hortensia, ¿verdad? Semana pasada. Muy bien. Entonces, ya comencemos y vamos a iniciar con Luz Madrid. Adelante, Lucecita. Muy buenos días, feliz inicio de semana. En pantalla el tema de hoy lunes. ¿Cree usted que con la nueva iniciativa de la ley Pichu tome impulso la instalación de la Sisi en Honduras? Recuerde, puede enviar su comentario, su opinión a través de diferentes medios. Nuestro WhatsApp en pantalla, 9773-6065. Y por supuesto, estamos presentes en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Por qué les dije que algunos se iban a enojar? Porque me imagino que hay televidentes que dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué elevar a la Pichu, a esa categoría de la ley Pichu, si se instala la Sisi? Es que no se trata de eso, se trata que ya presenta la iniciativa, entonces por eso se nos ha ocurrido la ley Pichu. No sé si tengo la razón, pero bueno, pero como tenemos esa prerrogativa con Lucecita de elaborar nosotros la pregunta, ni modo. Una manera de denominar. Así se queda, yo creo que sí también. Sí. Yo no soy egoísta en eso. Siempre es un problema para mí por quién comenzar. Yair, que ya se Hasta más va. primero. No, usted se va primero, ¿verdad? No. Se va primero usted. ¿A qué hora se va? A las 8:30 es que tengo una audiencia judicial a las 9. Le había dicho a Carlitos que fui convocado que tenía ese inconveniente. Ya últimamente usted me está diciendo eso, a las 8:30, los últimos tres programas. Sí. A las 8:30 me voy, René. Pasó ocupado, ¿qué voy a hacer? Eso es bueno. Bueno, usted sabe toda la polémica, las divergencias, disensos que se han producido con esta iniciativa de la diputada Zelaya. Usted me ha escrito sobre los puntos torales de esta iniciativa y bueno, comienzo con usted. ¿Le parece que esto impulsa un proyecto y una promesa atascada del gobierno de la presidenta Castro, esta iniciativa, y que si realmente hay voluntad, esta servirá para de una vez por todas firmar ese acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y materializar la instalación de un mecanismo anticorrupción auspiciado por ellos? Mire, en primer lugar, como dije al principio, de que venga este mecanismo, esta comisión, lo que procuraría es servir de disuasivo en el tema de corrupción para combatirla en primer lugar y a la vez servir de disuasivo para que conductas posteriores pudieran evitarse su comisión. Y eso conduciría, como he señalado muy brevemente, a que de diferentes esferas de gobierno o de la administración pública en general o de las alianzas privadas, como lo prevé el proyecto, se respete la ley. O sea, lo que busca siempre una política criminal son dos cosas. En primer lugar, prevenir, lo más importante, prevenir los hechos. Y si eso no es posible, sancionarlos. Evidentemente, un mecanismo de este tipo coadyuvaría a esos esfuerzos. Y entonces buscaríamos fortalecer el Estado de Derecho. De tal manera que esto de la Sisi no tiene ni nombre ni apellido. Esto viene de las calles. O sea, yo ahí anduve marchando, como muchos de los que estamos en este foro. Yo marché como 9 veces en esas convocatorias que hicieron los indignados, porque en realidad necesitamos este mecanismo.
Honduras no tiene la capacidad en este momento de afrontar sistemática y seriamente la corrupción. No lo tiene ni en el Ministerio Público, no lo tiene en el Poder Judicial tampoco. Y ya vamos a explicar más adelante el por qué la CICI debe trascender más allá de un esfuerzo conjunto con el Ministerio Público a otros ámbitos de la administración pública. Es bien sencillo. ¿De qué sirve fortalecer el Ministerio Público si no vamos a tener un Poder Judicial independiente? No va a estar acorde entonces con esas exigencias y va a ocurrir lo que ocurrió en la administración pasada de la administración de Rolando Argueta, donde todo el esfuerzo de la Maxi fue sepultado por el Poder Judicial. Entonces no va a servir ese esfuerzo. Sin lugar a duda, yo tengo muchas esperanzas, Renato, y no las voy a dejar de perder. Me parece un mensaje positivo. Me ha gustado que el mecanismo que se pretende es un mecanismo autónomo. Eso es importante porque no podemos dejar en manos del Ministerio Público, así como está la administración del tema de corrupción en cuanto a persecución. Mejor que venga un organismo independiente que sin ningún sesgo político persiga la corrupción de manera pareja. Entonces, para terminar este primer punto, yo lo veo como algo positivo. Espero que genere una sinergia. Creo que hay una demanda para el gobierno actual de impulsar los tiempos, porque si realmente hay voluntad política, el tiempo ha pasado suficiente tiempo para haber instalado el mecanismo. Ya nos explicó la abogada Rixi Moncada la semana pasada cuáles han sido esas fases. Está bien, pero yo creo que hoy sí debemos surgirlo. Y tal vez para terminar este primer punto, creo que lo que debemos reflexionar es qué es lo que más nos sirve. O un decreto que establezca y le dé personalidad jurídica a la comisión y establezca sus facultades y competencias, o esperar mejor a que el convenio establezca esas facultades, porque sí me daría pesar de que si aprobamos esta ley en el Congreso Nacional, limitemos los alcances de la comisión y que pueden estar establecidos en este convenio recíproco entre la ONU y el Gobierno de la República. En consecuencia, ojalá que si llega a aprobarse esta ley, no se traduzca en una limitación a futuro a lo que podría ser el convenio en cuanto a facultades del mecanismo. Pero no sé por qué le asaltan esos temores si lo que yo entiendo es que esta ley facilitaría las cosas para firmar ese convenio. El hecho de tener ya un querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado, eso de los 5 años también será motivo de debate aquí. No, es que es bien sencillo. Solo recordemos el ejemplo de la Maxi. Con la Maxi no hubo una ley especial que la regulara. Fue un convenio y la Constitución dice, una vez que los tratados y los convenios son aceptados por Honduras, forman parte del derecho interno. En realidad no ocupamos una ley que desarrolle el mecanismo, porque al aprobarse el proyecto ya forma parte del derecho interno nuestro y esa es la ley aplicable. A mí lo que me preocuparía a futuro, y aquí estamos para construir, o sea, la iniciativa es muy buena y lo que tenemos que hacer es dar aportes para que mejore. A mí lo que me preocuparía es que el día de mañana, así como ocurrió la Maxi, venga un nuevo Congreso Nacional y derogue el decreto. Entonces, esos son los temores que puede generar el tener, por un lado, un tratado, por otro lado, un decreto, y eso es lo que tenemos que tratar de blindarlo para que el mecanismo funcione y que funcione por un tiempo suficiente para fortalecer las capacidades no solamente del Ministerio Público y la Policía, sino también del Poder Judicial. El abogado Yair López, valorando sobre todo, él lo ha destacado, por eso yo recalco que fue lo que más mencionó, la figura del querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado por un periodo de 5 años que establece este proyecto de ley presentado por la diputada Celaya Sarmiento. ¿Cómo lo valora usted, abogada Maribel Espinosa? Don Renato, mire, yo siempre ando con mis documentos, usted lo sabe. Para poder analizar esto con la seriedad y el rigor que se requiere,
Yo quiero decirle que igual yo también anduve en las calles porque viniera un mecanismo internacional a romper los esquemas de corrupción de las mafias instaladas en Honduras. Sin embargo, debo de aclarar que la politización de estos temas es el fracaso del tema. Yo veo a mi gran amigo Yair López hablar con mucha esperanza. Yo la quisiera tener, abogado, pero no la tengo y tengo las pruebas. El 4 de febrero del 2022 aparece publicado el decreto 4/2022 en la Gaceta. Y en ese decreto se crea la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad con asesoría de la Organización de Naciones Unidas. Esto es derecho positivo, es ley. ¿De la OEA? De Naciones Unidas. Ya esta última. Al inicio del Crea gobierno, sí. la Comisión Internacional contra la Corrupción, Impunidad en Honduras bajo la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas que funcione de forma independiente, efectuando investigaciones con énfasis en inteligencia y análisis financiero. Eso dice el decreto. Y voy a entrar a algo que el pueblo hondureño lo conoce y es sencillo. Hay dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas jurídicas son las que se crean mediante ley. Una de ellas es el Estado y cualquier otra que la ley le crea. Bueno, en este decreto se creó una persona jurídica con facultades claras y dice Asesoría de Naciones Unidas. Este decreto ya limita el convenio. Como usted bien lo sabe, también puede nacer al tráfico jurídico una persona jurídica derivado de un convenio. Entonces, usted va a ver una gran diferencia entre este documento y el memorándum de entendimiento. Porque el memorándum de entendimiento habla de tres características fundamentales: imparcial, autonomía e independencia, y dirigido por Naciones Unidas. Entonces, eso va, y a esto lo denomino yo documento 1 de mi prueba. Esta es la voluntad política del actual gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue votado con el liderazgo del partido de gobierno, donde dice que no es Naciones Unidas la que va a dirigir, no hay tal independencia, sino que es el gobierno de Honduras que ha creado una persona y que Naciones Unidas va a ser asesora del proceso. Eso es lo que dice esto, don Renato. Se lo entrego. Por favor. Documento número 2. La Pichu, como acaba de decir Luz. ¿verdad, don Renato? La honorable diputada Zelaya presentó en el Congreso Nacional hace ya varios meses, de hecho eso fue el año pasado, un proyecto de reforma. Yo solo estoy analizando la línea de pensamiento de la honorable diputada. Entonces viene ella y hace una presentación. En ese entonces yo todavía no había sido expulsada de la Comisión de Asuntos Constitucionales que compartí aquí con mi buen amigo, el abogado Barrios. Incluso yo recuerdo que dijimos, tenemos mucho que estudiar, ¿se acuerda? Y me pidió, y aquí frente a él lo digo, que empezara a estudiar esto. Yo era la vicepresidenta, era su auxiliar inmediato. Y entonces me dice, por favor, empiece a estudiar esto. Ella presenta la reforma del artículo 232 constitucional que se refiere a la creación del Ministerio Público con rango constitucional
y en donde la Constitución le establece que le corresponde el ejercicio de la acción pública. Y hay otra cosa, pueblo hondureño. En el artículo 232 dice claramente que la dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense le corresponde al Ministerio Público. Eso es lo que dice el artículo constitucional. Entonces viene ella en este proyecto que yo no voy a decir que tiene malas o buenas intenciones, no, yo creo que son buenas intenciones. ¿Ah? Sin embargo, usted no puede elevar en el texto constitucional una figura transitoria, porque la Constitución es permanente. Entonces viene ella y dice, excepcionalmente, dice, y para combatir formalmente la impunidad y la corrupción pública y privada, operada a través de redes y redes criminales organizadas que ejecuten en convivencia acciones de saqueo, entrega de bienes, recursos públicos, diversas formas, incluidas procesos viciados de contrataciones, fideicomiso, alianzas pública-privada, defraudación y evasión fiscal, concesiones de diversas naturalezas, prevaricato, cohecho, y habla aquí de varias cosas, así como la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado en perjuicio del pueblo hondureño, y dice al final, el convenio internacional y las leyes secundarias regularán la forma y los procedimientos. Eso es lo que ella dice aquí. Este proyecto de ley, no sé, no me consta porque ya no soy parte de la comisión, eso le corresponderá al abogado Barrios explicar si ya tiene un dictamen o no. Pero lo que sí le puedo decir al pueblo hondureño es que esto no ha sido sometido a aprobación de la reforma constitucional que ella propone. Entonces, después de este documento, tengo el documento 3. Aquí le paso este. El documento 3 es el nuevo proyecto que ella presenta. Y aquí yo me voy a ir a su artículo 1. Yo debo de entender, porque eso es ley vigente, la creación de esa comisión ahí, ya eso es ley vigente, ya está publicado en la Gaceta, claro, que se está refiriendo a eso, a una persona jurídica que ya fue creada en Honduras, que va a pedir asesoría a la ONU. Pero señores, no es lo mismo a lo que el pueblo demanda. El pueblo demanda que haya un convenio internacional que dé lugar a la creación de una persona jurídica que goce de la autonomía, que goce de la independencia y la imparcialidad que tanto clama el pueblo de Honduras. Y que la ONU muy claramente tiene identificado que sin esas 3 características no va a poder romper esos anillos de corrupción de las mafias que operan en Honduras. Que aquí hablan mafias privados y funcionarios públicos. Claro que así es. Eso es así, porque hay varios participantes en la comisión de delitos. Entonces ella dice en el artículo 1, sí, ahí dice sí. Esa es la persona jurídica. Sí. Con personalidad jurídica como querellante autónomo con atribuciones y facultades de acosador privado por 5 años. Vamos a la esencia. Entonces, si el decreto, si la Constitución habla que le corresponde
al Ministerio Público la acción privada, entonces yo me pregunto, Acción pública. pública, entonces está convirtiendo a ese órgano en acusador privado. Eso es lo que interpreto. Obviamente esto solo es un proyecto de ley que tiene que ser sometido al examen de todos nosotros con la rigurosidad del caso. Pero a mí me preocupa porque no es el mismo ente. No es el mismo ente que todos soñamos en Honduras, porque el ente que todos soñamos en Honduras es el que nace del convenio. Y si nace del convenio, una vez aprobado el convenio, entra al derecho interno de Honduras y nos obliga a hacer las reformas correspondientes. Y yo quiero decirle... Con carácter superior a cualquier ley secundaria. Incluso. Así es. Correcto. Entonces, eso es roca sólida. Esto son arenas movedizas. Así lo voy a explicar. No importa la buena voluntad, porque esto tiene que ser tan perfecto que va a ser sometido al examen riguroso y al debate en los juicios. Aquí, al menos, no sé el abogado Jerez, pero aquí habemos 3 que hemos litigado, y yo creo que yo soy más veterana que todos. Yo tengo más de 41 años de ejercicio. Entonces, he visto de todo, y los profesionales del derecho en el debate judicial van a someter a prueba si es constitucional o no la figura. Entonces tenemos que asegurarnos que todo esté bien. Voluntad política. Me lo deja para más adelante. Voy a repetir eso último porque lo que yo he entendido de esta exposición de la diputada Maribel Espinosa, más allá del debate que habrá sobre este asunto del querellante, ella dice que estas figuras que la Pichu nos está diciendo en esta iniciativa de ley, en todo caso, para que se conviertan en roca sólida, no en arenas movedizas al capricho de la coyuntura política y del gobierno que esté, queden estampadas en el convenio. Tiene que nacer primero el convenio. No sé, pero yo algo así le entendía a usted. Yo creo que en eso no hay disensos entre Yair López y Maribel Espinosa. Eso me lo va a explicar después. Si me dice tajantemente no hay, yo coincido con ella en eso último. Que estas figuras deben estar en el convenio y no quedar así en un decreto que puede ser fácilmente reformado. Distinto a un convenio que se convierte en un tratado y que quede en el derecho interior de Honduras. Y ley superior a cualquier ley secundaria. ¿Qué piensan el diputado don Ramón Barrios y el abogado especialista en Derecho Internacional Rafael Jerez? Solo déjenme hacer una pausa, porque luego se me acumulan y no hayamos qué hacer. Primero la pausa y enseguida la opinión de ellos, sabiendo que hay elementos en los que coinciden Maribel Espinosa y Yair López, para que realmente se convierta en roca fuerte y sólida estas figuras con que ha reactivado la Sisi, la diputada Hortensia. Gracias por compartir sus opiniones. Continúelo haciendo en base al tema de hoy lunes. ¿Cree usted que con la nueva iniciativa de la ley Pichu tome impulso la instalación de la Sisi en Honduras? Damos lectura a su opinión. Catherine Mejía comparte: eso es darle largas. Honestamente no veo voluntad política. Juan Cepeda: pues la verdad no creo, porque viene de libre. Si fuera cachureco o liberal, tal vez sí. Comparten más televidentes. Pero Nijó se atrevió a tardarse tanto y trajo la OEA Maxi a Honduras, promesa cumplida. La Sisi nunca vendrá, será una promesa incumplida. Comparte el televidente. Leslie comparte: tema más trillado, y todos sabemos que la Sisi no viene. A la clase política no le conviene que les vengan a contar las costillas.
Mejor pregunte a Barrios, dice que de dónde sale toda la plata para la campaña de Rixi. Roberto Díaz comparte, esta es una pichuleada. En Chile significa tomar el pelo del gobierno. Es solo un acto circense para entretener a los hondureños y ya lo está logrando. La Sisi no va a venir. Lo que se debe hacer es ordenar al fiscal general que persiga la corrupción sin distinción de colores. Comparten los televidentes. Continúe enviando sus mensajes. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Sí, pero lo que quiere decir es que nos está tomando el pelo el gobierno y que en Chile eso significa pichuleada, dice Roberto Díaz. Esta es una pichuleada, dice. En Chile, pichuleada significa tomar el pelo. O sea, esta es una tomadura de pelo del gobierno, o sea que coincide con la exposición que hace la diputada Maribel Espinosa. Bueno, ahora que el diputado Barrios y don Rafael Jerez nos digan cuánta coincidencia tienen o si tienen puntos de vista jurídicos también encontrados con lo que está planteando Maribel Espinosa. Diputado Barrios. Muchas gracias, don Renato. Yo quiero empezar diciendo que la presidenta Xiomara Castro particularmente me sigue generando esperanza, certidumbre y credibilidad en sus ejecutorias como la primera mandataria del país. Lo segundo que tengo que decir es que en un Estado de Derecho, uno de los elementos del Estado de Derecho es la separación de poderes. Y una cuestión es, digamos, el impulso que está llevando el Poder Ejecutivo con el convenio, y otra cuestión son las iniciativas que de manera particular ha tenido nuestra compañera congresista Xiomara Hortensia Zelaya Castro. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Entonces siento que a veces combinamos, digamos, la discusión y los pasos que está haciendo la comisión de alto nivel que representa al Poder Ejecutivo en la creación y firma del convenio y las dos iniciativas que he presentado la congresista. Son dos cuestiones que tienen que ver por el tema, pero que tienen caminos, procedimientos totalmente diferentes. Y lo tercero que tengo que decir es que estoy seguro que no se va a volver a repetir que una aspiración del pueblo hondureño, porque como decía el abogado Yair López, la traída de la Sisi es una aspiración de todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país que salimos a las calles, que lo tomó la presidenta Xiomara Castro y que ahora está impulsando. Pero que aquí eso es una iniciativa y ciudadana de todos los ciudadanos del país. Fíjese que el primer experimento, y por eso digo que no vuelva a pasar, fue la traída de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Fue el primer ensayo que tuvimos de la MASI. Porque alguien decía allí que Juan Orlando lo había traído. Es cierto. ¿Quiénes fueron los clientes más frecuentes, por no decir otra cosa, de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras? Diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República. Fueron los clientes más frecuentes. Casi el 80% de los juicios que se ventilaron en la Corte Suprema de Justicia fueron diputados y diputadas que autorizaron la venida de la MASI. Pero vea qué pasó con ese primer experimento. Estos diputados, que eran los clientes más frecuentes, eligieron al fiscal que los iba a acusar. Estos diputados y diputadas que trajeron a la MASI, que ya dije yo que eligieron al fiscal que los iba a acusar, eligieron a la Corte Suprema de Justicia, que decidió casi en el 90% sobre seguimientos definitivos sobre esos casos que impulsó la MASI. Hay una condena. ¿Sí? Sí, una. Solo una. Y tercero, no solo eligieron al fiscal que los iba a acusar, no solo eligieron a la Corte Suprema de Justicia que iba a aplicar la ley general al caso concreto,
sino que reformaron el Código Penal del cual le iban a aplicar. Esa fue la realidad de lo que hubo en el pasado. Yo le llamo a eso el tríptico de la corrupción. Y para rematar, no renovaron el mandato. Eso es el pasado inmediato de lo que traemos, porque alguien dijo allí que Juan Orlando había traído a la masa. Y ese es el resultado que tenemos, esto que yo acabo de exponer. No estoy diciendo ninguna mentira, estoy dando elementos y datos objetivos. Yo estoy seguro que esto no va a volver a pasar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Afortunadamente hoy en el Congreso Nacional hay una correlación de fuerzas. Yo creo que hay un corte transversal y representativo de los partidos políticos que estamos ahí en el Congreso Nacional. Mi partido, el Partido Libertad y Refundación, no tiene ni siquiera la mayoría simple. Y eso es muy bueno para la democracia. Dicho esto, don Renato, quiero decir que la congresista Xiomara Hortensia Zelaya Castro presentó, como bien lo dijo la congresista Maribel Espinosa, en el año 2022, en el mes de noviembre, el primer proyecto de reforma del artículo 232, efectivamente como lo acaba de decir ella. Ese primer proyecto de reforma del artículo 232, entre otras consideraciones que tiene el proyecto, efectivamente la congresista establecía de darle la categoría que tiene en igualdad de condiciones el Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pública a la CICI. Este es un segundo proyecto de continuación de la congresista Xiomara Hortensia Zelaya Castro, en el entendido de que ella ya había propuesto darle esa categoría constitucional y entonces ahora baja, después de año y medio, año y meses de discusión, mientras el Ejecutivo con una comisión de alto nivel está llevando las discusiones y ya nos explicó la semana pasada, estuvo aquí la comisión de cómo van esas negociaciones, pero a nivel de Congreso y a nivel de la congresista en particular, presenta un segundo proyecto que es continuación de ese primero que ella presentó, baja un poco la categoría de la Constitución de la República a las leyes secundarias, específicamente en el Código Procesal Penal, y mientras nosotros hemos tenido discusiones de que cuál sería, digamos, la categoría que tendríamos que darle a la CICI, algunos hablábamos de querellante adhesivo, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Y algunas otras consideraciones. Ella dice, mire, ¿por qué en este segundo proyecto no le damos la categoría a la CICI de que sea un querellante autónomo con facultades de acusador privado? Para que nuestro auditorio entienda, la querella como tal, en el Código Adjetivo Penal de nuestro ordenamiento jurídico, equivale, entre otras cosas, a una acusación. En los delitos de orden público y esa facultad que tiene el Ministerio Público se le llama requerimiento fiscal. Pero en la figura del acusador privado se le llama querella o querellante. Pero digamos que tiene las mismas facultades y funciones. Es una especie de requerimiento fiscal, un escrito de acusación. Entonces, básicamente, entre otras consideraciones, me parece que esto complementa el primer proyecto. Seguramente, don Renato y amigos, esto va a llevar un procedimiento interno en el Congreso Nacional y la congresista sabe que esto no está escrito en piedra, que los proyectos que presentan de manera particular los diputados y diputadas al Congreso Nacional, cuando pasan a las comisiones especiales, son objeto de un estudio jurídico, de un escrutinio, y que seguramente la comisión especial que evalúe los dos proyectos, pues va a dar un dictamen con observaciones finales antes de que sea sometido a la discusión final
del Pleno del Congreso Nacional de la República. Pero yo sí quiero destacar, digamos, cuestiones puntuales para ir avanzando un poco, que yo destaco en este segundo proyecto, de que le dé la congresista Xiomara Hortensia, digamos, la calidad de querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado por 5 años, que le dé la facultad de investigar, acusar y llevar a juicio a las redes de corrupción público-privadas y que delimita hechos y tipos penales y enjuiciamientos, que va a poder recibir denuncias independientemente de la fecha en que hayan ocurrido. Esto me parece sumamente importante. No solamente del pasado inmediato. Así lo dice el proyecto. En cualquier fecha que haya ocurrido, no importa. Y que el financiamiento es bipartita, pero siempre lo pone como condición de lo que convengan las partes por parte del Poder Ejecutivo. Yo quisiera dejar allí esta pequeña introducción de este segundo proyecto de ley que presentó la congresista Xiomara Hortensia Zelaya. Yo sé que para alguna parte del pueblo hondureño no es tan fácil digerir todo lo que se está analizando aquí. Por eso me gusta reiterar. Solo espérame unos segunditos, Rafa, porque Sí, estoy a la expectativa de tu criterio. Pero si aquí ha venido Rick Moncada, aquí ha venido el Procurador General de la República, aquí ha estado el Canciller, diciendo que están totalmente de acuerdo con este último proyecto presentado por la diputada Hortensia. Vamos a ver, esta es mi pregunta. Sí. Si aquí en público lo han venido a decir, ¿cuál sería el problema o los obstáculos para que en el convenio Rixi, el Canciller y el Procurador General no lo plasmen en el convenio que van a firmar con la ONU? Si la ONU está pidiendo autonomía, usted me mencionó los 3 puntos claves que está pidiendo la ONU. ¿Cuáles son, abogada? Repitámoslo. Independencia, autonomía e imparcialidad. Sí, lo que usted no ha ponderado es lo siguiente, que todo esto no tiene ningún valor jurídico por sí mismo, porque ningún proyecto de ley puede contravenir lo que está prescrito en la Constitución. Ninguno. Y esto, lo único que da paso es a un acusador privado que nace en aquel decreto. Mire, aquí es una posición del actual gobierno. El actual gobierno lo que quiere es, de acuerdo a lo que está aprobado, una CICIG creada por el gobierno, tiene personalidad jurídica y asesoría. Esa es la verdad jurídica. Eso es lo que está en el tráfico. Y ella aquí lo que está desarrollando es aquello, lo que presentaron en el 2022, no el convenio. Aunque ella dice aquí, en el mismo artículo 1, que el querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado a la Comisión Internacional de la Corrupción y la Impunidad, que será constituido y establecido de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Eso dice el decreto. Entonces yo le pregunto, ¿qué sentido tiene lógico y en la rigurosidad legislativa que presenten este proyecto si ni siquiera se ha firmado el convenio, señores? Yo le contesto. Entonces, yo no vi su programa del día viernes, pero a mí me reiteraron, acelerador, eso es lo que me comentaron, que la idea era, vamos a poner un acelerador a la acusación, aquí están todas las ideas. Mire, esos son eufemismos, porque el actual gobierno, en lo que debió de concentrarse, y no de ahora, desde el 2022, es en suscribir y quitar todas las trancas que habían y obstáculos para que se firme el convenio. Eso yo no lo entiendo. Fíjese que aquí viene cuáles son las dudas razonables que tiene Naciones Unidas.
Naciones Unidas quiere que se derogue ese decreto 4/2022. Es en el que se creó la CICI. Que es donde se creó la persona jurídica de la CICI. Sí. Pero es que ahí está la amnistía, el primer acto de corrupción. ¿Y por qué catalogo yo como acto de corrupción? Porque se valieron de, efectivamente, que había que someter a amnistía cuestiones que efectivamente eran objeto de la amnistía, pero metieron delitos de corrupción. Entonces, que no me vengan a mí con cuentos. Ahí, malversación de caudales públicos. Eso no tiene nada que ver con los eventos del 2009. Hasta la ley forestal ponen ahí los delitos que están contemplados en la ley forestal. Mire, entonces, todo mundo sabe que lo que hizo este actual gobierno fue primero ponerse una coraza, con la amnistía para algunos, no para todos, ¿verdad? Para algunos de esas personas que estaban. ¿Cuál fue el segundo acto de corrupción? Acto de corrupción, la elección del procurador general y el subprocurador no cumplen con los requisitos. ¿Cuál fue el tercer acto de corrupción? Elegir al actual fiscal siendo regidor municipal. No cumplía los requisitos. Entonces, lo que está pidiendo Naciones Unidas es limpiemos la mesa. ¿Quitamos la ley de secretos? Sí. ¿Derogamos el 116? Sí. Pero la corrupción sigue. Urge esto. Entonces, a mí lo que me preocupa son las motivaciones políticas de esto. Me preocupan mucho y le voy a emitir algo que solo permítame decirlo porque es importante. Hoy por hoy tenemos una entidad creada que hace labor de investigación y es mejor de lo que han creado. Se llama Consejo Nacional Anticorrupción. Eso está ahí. ¿Y pueden hacer investigaciones? Sí. ¿Tienen todos el deber? Sí. ¿Y qué es lo que hace ella? Presentarle al Ministerio Público para que acuse. Entonces, entrémosle al fondo. Vamos al convenio. ¿Usted quiere que los ruidos que alrededor de este mecanismo... No, es politización esto. Ok. La politización es un ruido también. Es un ruido. ¿Usted cree que todos estos ruidos terminen para que allanemos el camino hacia la instalación de este mecanismo anticorrupción? Pero que no digan que esto es la panacea, porque no lo es. No lo es. Vamos a ver. Ni va a resolver el problema. Solo un minuto. Un minuto. Y luego vas tú, Rafa, te digo, ya me tiene un poquito así como... Está bien. Y después... solo un minuto para precisión de algunas afirmaciones que ha hecho mi compañera congresista y buena amiga Maribel Espinosa. Los eventos del 2009... según la Corte Interamericana de Derecho, no fueron ningunos eventos, fue un golpe de Estado. Bueno. Esto es lo primero. Número dos, que el decreto de amnistía no fue un acto de corrupción, en honor a la verdad. Fue una decisión del Pleno del Congreso Nacional y que la decisión de tomar a quienes se le amnistía o no, se le dio, como tiene que ser en un Estado de Derecho, al Poder Judicial, en el momento en que conoce asuntos particulares, los jueces y juezas del país. O sea, yo quería hacer, digamos, estas dos. Rafael Jerez. Bueno, he estado escuchando atentamente a mis colegas y yo voy a tratar de ser claro y categórico. Y además sobre la premisa, Renato, que todos queremos que venga la CICI, pero queremos que venga bien, ¿no? Yo el viernes aquí escuché en su programa que la precandidata presidencial y ex secretaria de Finanzas dijo: la forma no le pongamos tanta atención, vámonos a la esencia, pero en materia constitucional la forma y el fondo son relevantes y además en temas de derecho internacional. Y por eso mi respuesta y mi exposición la voy a desarrollar en 3 vías. Una es replicando lo que dijo la abogada Maribel Espinosa, porque el contexto de lo que presentó la diputada Xiomara Zelaya en la reforma constitucional y lo que se aprobó en el decreto 4/2022, que es el decreto de amnistía, ayudan a entender la posición oficial, en que la posición oficial es que la CICI tenga, o por lo menos en esos 2 proyectos, un componente más investigativo, no de persecución penal. Con esta ley
se da un salto cualitativo porque ahí sí apuntan a eso. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, aquí entra la segunda parte y es el componente del convenio. Tenemos que recordar que este análisis de la ley especial no lo podemos disociar de un proceso de negociación que empezó con la suscripción del memorándum de entendimiento y que el convenio de Viena de los tratados y en general el derecho internacional se basa sobre la premisa que los convenios se suscriben de buena fe. ¿Y por qué de buena fe? Bueno, porque son dos partes las que están negociando. El memorándum es claro y dice, además de que se apunta a la suscripción del convenio, que el proceso se divide en dos fases. Una es para generar las condiciones jurídicas necesarias para que trabaje la CICI en el país y la segunda fase es la suscripción del convenio. Todavía hoy estamos con el proceso de negociación en la primera fase. ¿Y a qué viene entonces el papel de los convenios? ¿Y por qué, desde mi punto de vista, el proyecto de ley se presenta en un momento impertinente? Primero, porque no se han cumplido las condiciones previstas en la primera fase a las cuales las dos partes se obligaron, Naciones Unidas y Honduras. Y número dos, que según la Constitución prevé 4 escenarios para que se pueda aprobar un convenio dependiendo de la naturaleza. El primero es aquellos convenios que se aprueban por mayoría simple y que se aprueban por el Congreso, se ratifican por el Ejecutivo y es así porque los firma el Ejecutivo, pero requieren producción legislativa para operativizar el convenio y ahí se aprueba por mayoría simple. El segundo escenario es cuando el Poder Ejecutivo puede suscribir convenios en materias de su exclusiva competencia, que en esos casos no se requiere aprobación del Congreso. Ahí tenemos dos. El tercer caso es cuando se suscriben convenios que abordan o afectan el territorio nacional y ahí la Constitución dice se requieren 3/4 partes de los votos del Congreso para que sean aprobados. Y el cuarto escenario es cuando un convenio afecta a una disposición constitucional. Entonces dice, ok, para que el convenio pueda entrar en vigor, primero se tiene que reformar la Constitución para que estén en armonía y luego se ratifique el convenio también por 2/3 partes. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos hablando de un proceso de negociación que ya inició, de un convenio internacional, que no se han cumplido esas garantías y que además, en este caso de la ley especial, lo que plantea es que la CICI tenga la capacidad de persecución penal por medio de esta figura de querellante autónomo, que ya más adelante podemos analizar eso, pero que le da el pleno ejercicio de la acción penal, entonces podríamos interpretar que tal vez no se requeriría reforma constitucional porque se equipararía la figura de acusador privado, exacto, pero que sí se requiere la aprobación del convenio por el Congreso y después la ley especial. Entonces, desde mi punto de vista, este proyecto de ley especial es una reacción política a un proceso que no han podido cumplir en la primera fase y yo ahí trato de ser objetivo de que hay una corresponsabilidad del Poder Ejecutivo y de las fuerzas políticas representadas en el Congreso porque obviamente hay decretos que se requiere el concierto de diferentes partidos y hay otras que sí es eminentemente voluntad del Partido Libre y Luis Redondo que está dirigiendo el Congreso. ¿Por qué? Porque no ponen agenda muchos de estos temas que están en la primera fase. Y el tercer elemento, entonces ya después de haber dicho, ok, el preámbulo, decreto de amnistía, proyecto de reforma constitucional. En esas dos se dejaba a la CICI solo para investigación, no persecución penal. 2, empieza el proceso de negociación. Entonces, en el derecho internacional y la propia Constitución reconoce que se tiene que aprobar el convenio, después la ley especial, pero la prioridad es el convenio para el cual no se han cumplido las condiciones todavía. Y el tercer punto, ya para cerrar, es, ok, entremos al fondo de este proyecto de ley especial, que ahí tiene muchos errores de técnica legislativa, porque, primero, ya el Código Procesal Penal prevé la figura de acusador privado, pero la acusador privado sobre la base de que es la víctima, o sea, en el concepto de víctima, dentro del Código o la legislación penal, que actúa el acusador privado. Delitos de orden privado. De orden, sí, claro, y ahí es donde se puede provocar la acción penal pública bajo la figura de acusador privado. Pero le doy solo un detalle para finalizar. Para que la Constitución dice, para que se pueda reformar un Código de la República, salvo algunas excepciones, se requiere opinión de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, esto tendría que pasar por una reforma del Código Procesal Penal para cumplir esa parte del procedimiento. Entonces, pretender llevar adelante el proceso por medio de un proyecto de ley especial sin que haya finalizado el convenio y además ya existiendo la legislación penal por medio del Código Penal y el Código Procesal Penal,
para mí más bien disminuye la condición que la CICI puede tener en el país sin que se hayan cumplido estas partes. Y por eso es que yo no estoy de acuerdo con la posición oficial que aquí planteó la comisión negociadora, bueno, de que el proyecto de ley refleja la postura oficial, porque además tenemos que recordar algo, Renato, es que este proyecto, junto con la propuesta de reforma constitucional que planteó la diputada Xiomara Zelaya, en realidad es lo único que conocemos del proceso, porque no debemos olvidar que emitieron un acuerdo de reserva de la información en Cancillería que nos impide conocer el borrador de convenio que ya había presentado Cancillería. Entonces la pregunta es, si ya hay un borrador de convenio que presentó el gobierno, ¿por qué no dan a conocer eso también para saber si lo que presentaron en su momento con ese borrador de convenio coincide con lo que están planteando en esta ley especial? Y si no coincide, entonces podemos inferir que esto fue una reacción más de índole político. Gracias, Rafael. Yair. Sí, es que mire, yo creo que esto hay que hacerlo por pasos y yo creo que si hay una comisión que negocia con Naciones Unidas el contenido del convenio, lo ideal es esperar y conocer precisamente, como dice el abogado Rafael, el contenido de ese convenio para luego aprobar una ley. Así es. O sea, creo que, y coincido con él perfectamente, esto está un poco a destiempo. La iniciativa es buena, pero está a destiempo. Lo primero es el convenio, porque no queremos que esta ley vaya a cercenar las facultades de la CICI que pueden estar establecidas en el convenio. Hasta puede resultar, no me lo voy a tomar de mal, hasta de un poco de mal gusto. Por un lado, Naciones Unidas con el gobierno estableciendo el contenido de lo que debe ser la CICI, y por otro lado el Poder Legislativo sale con un contenido de CICI que se puede en cierta manera alejar un poco del sentido de lo que quiere Naciones Unidas para el país. Ya está. Entonces, por eso insistimos que lo ideal es el convenio, pero además esto requiere la necesaria reforma constitucional al artículo 232. Más allá de que se diga que va a ser un acusador privado, y eso lo explicamos muy brevemente, lo cierto es que desde que dice va a ser un querellante autónomo, va a ejercitar entonces la acción pública. Y la acción pública, Renato, todos los delitos de corrupción, para que la gente lo entienda, todos los delitos de corrupción en nuestro código son de acción pública porque los persigue un ente público, que es el Ministerio Público, porque nos afectan a todos, porque es de interés público. Entonces, si estamos trayendo un organismo que va a sustituir al Ministerio Público en esta materia específica, es necesario reformar la Constitución de la República. Eso debe ser previo a esta ley incluso. Esta ley no puede pasar a aprobación con ese contenido porque implica en sí mismo contradecir el artículo 232 de la Constitución. Así es. Entonces, primero tenemos que reformar la Constitución o bien, como bien lo dijo el abogado Jerez, si el convenio trae disposiciones que van en contra del 232, pues bien, tiene una mayoría calificada para ser aprobado, pero también hay que reformar la Constitución, porque así lo dice nuestra Constitución de la República, así lo exige. Entonces, hay que reformar, número uno, la Constitución, hay que esperar el convenio para conocer el contenido de lo que realmente Naciones Unidas quiere en cuanto a CICI aquí en el país, y que no venga una ley secundaria a contradecir un poco lo que ahí se vaya a decir. Y lo otro que yo creo que también hay que analizarlo es esta figura de acusador privado que se le concede. Mire, Renata, en la práctica actual, por los delitos de corrupción, quien persigue los delitos generalmente es el Ministerio Público y aparece la Procuraduría General de la República. Hay dos acusadores en el juicio penal. Claro, la Procuraduría representa los intereses del Estado. Y como son delitos que afectan el patrimonio del país, aparece legitimado como parte. Y así lo reconoce el Código Procesal Penal. Aquí se está diciendo, en este decreto, que quien va a ejercitar la acción penal en este tipo de competencias va a ser la CICI. Y puede ser acompañada por el Ministerio Público como acusador en el proceso. Vamos a tener CICI, Ministerio Público y Procuraduría. Y eso genera una disfunción dentro del proceso penal, ciertamente. O sea, está bien que estemos comprometidos con el combate a la corrupción, pero tampoco restar ese equilibrio procesal, porque al final de cuentas esto se va a traducir en juicios frente al acusado. El acusado necesita un equilibrio.
Entonces, a mí me parece que este tema de acusador autónomo de carácter privado, esto de privado no debe ser entendido así porque la CICI no va a representar un interés privado. El acusador privado, en los juicios actuales, cuando el Ministerio Público, que representa a la sociedad, presenta una acusación en representación de la sociedad, se ve acompañada, si la víctima lo quiere, de un acusador privado. Porque, por ejemplo, en un homicidio a la sociedad le interesa perseguir al delincuente y sancionarlo, pero también a la víctima. En el decreto se está diciendo que la CICI se va a constituir un acusador privado. ¿Pero de qué interés? Si la CICI depende precisamente del interés público. En consecuencia, puede ser acusador autónomo, pero no puede ser acompañado por el Ministerio Público, porque estarían representando los mismos intereses. Diferente es la Procuraduría General de la República, que representa los intereses del Estado, su patrimonio. Hasta esas cosas es importante ajustarlas, porque si no va a generar disfuncionalidades en el proceso y una desigualdad enorme en el proceso. Sí. Otro aspecto también que es importante señalar, y como bien lo apuntó la abogada Maribel, son las competencias. Recurre el decreto a establecer varios delitos que tienen que ver con la administración pública, pero los combina con actos de gestión pública. Por ejemplo, habla de licitaciones públicas, de concesiones, de otorgamiento de licencias ambientales, y lo combina con delitos de cohecho, prevaricación. Entonces, eso también limitaría el trabajo de la CICI, porque si recurrimos a un catálogo de conductas y delitos sobre los cuales va a actuar, eso a futuro puede representar un problema. Sí. Imagínese que se está hablando de reformar de nuevo el Código Penal. ¿Qué tal si en esa nueva reforma sale un tipo penal nuevo, un nuevo delito en materia de corrupción y no está establecido acá? Entonces no lo va a poder perseguir la CICI. Debe mejorarse la técnica legislativa sobre el establecimiento de esas conductas, dejarlo de manera más abierta y no más restringida, porque lo que va a hacer es limitar la facultad del mecanismo. Entonces, esos temas es importante que la ley los evalúe. Y el otro tema que a mí, y por aquí termino, también me preocupa, Renato, es que este decreto yo lo veo bien limitado. Yo comparo lo que fue el convenio constitutivo de la Maxi con este decreto, y sin lugar a dudas la Maxi tenía mayor proyección social que lo que se pretende a través de este decreto de la CICI. Aquí no se toca el Poder Judicial, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo vamos a aplicar, insisto yo en este punto, cómo vamos a desaprovechar la coyuntura de que venga la CICI si no se transforma su trabajo o su proyección con la Administración de Justicia? ¿De qué va a servir fortalecer el Ministerio Público y presentar las acusaciones si vamos a tener un Poder Judicial que hoy por hoy sigue seleccionando a los jueces sin seguir un proceso de carrera? No tenemos un proceso de carrera, no estamos nombrando a jueces de manera independiente. O sea, si no seguimos esos procesos y no se hacen esos cambios a través de esta misión, va a quedar la misma suerte de la Maxi con presentar algunas buenas acusaciones, porque hubo buenas acusaciones presentadas por la Maxi, otras fueron deficitarias, pero hubo buena identificación de casos, pero quedan ahogados en el Poder Judicial. Ahí tenemos a los jueces anticorrupción todavía. No, porque ahora están en un solo circuito. Pero bueno, ahí los tenemos, fueron formados, fueron preparados. Pero eso insisto, el convenio, ¿qué tal si el convenio trae ese elemento de incidir en el Poder Judicial? La ley no lo está reconociendo. Y esto es un paquete completo. Sí. No nos olvidemos del Tribunal Superior de Cuentas, no nos olvidemos de la Unidad de Política Limpia. Ahí también hay que recoger todo ese trabajo para que... Renato, perdón, solo con eso termino. Es que si este organismo no viene a cambiar la estructura de la gobernanza en materia de corrupción, va a quedar solamente con un segmento de ella y vamos a sufrir las mismas consecuencias que ocurrió con la Maxi. Don Renato, yo sí quiero referirme, pero le digo, todo ese papel que contiene esa iniciativa, respetable porque tiene un derecho constitucional, es inoportuno, mientras no haya el convenio con Naciones Unidas. Pero hay algo... mire, permítame
Porque yo quiero comprenderla. Su criterio a mí me importa, como me importan el criterio de todos ustedes. Pero al igual que ustedes la admiran, yo la admiro. Entonces, por eso quiero interpretar a fondo y con profundidad lo que está diciendo. Vamos a ver si le estoy entendiendo. Mire. Y así están muchos televidentes. Usted lo que me está diciendo, en otras palabras, porque esa es mi labor, digerir muchas cosas para que el gran público lo entienda. Yo siento que lo que me está diciendo es que el gobierno no puede destrabar esa negociación del convenio con la ONU porque la ONU le está exigiendo esto, lo otro, aquello. Y no cumplen. Y entonces se vienen a mitigar un poco ya la decepción que tiene la gente. Público hondureño, nada más. Por eso, entonces vienen y nos presentan estas iniciativas que no están del todo mal. Así es que la estoy entendiendo. No. Porque a mí el querellante... Le voy a explicar por qué no. Porque ya ellos crearon a la persona jurídica desde el año pasado. Desde el año pasado, fíjese bien, es ley, y para mí está malo, en donde la CICIG puede investigar, la CICIG es la que va a combatir la corrupción con asesoría de Naciones Unidas. Es el documento 1 que le presenté. Ya sé Entonces, hoy están convirtiendo a la CICIG supuestamente en víctima, porque solo la víctima puede ejercer la acción privada. Y yo quiero decirle y tratar de explicar muy apretadamente que todo esto tiene que ver mucho la interpretación constitucional. Déjeme, por favor, permítame explicar algo. Los ciudadanos en Honduras tienen la obligación, en su artículo 37, las que reconoce la Constitución y las leyes. Eso dice el artículo 37. Pero también dice la Constitución de la República, y voy a mencionar por primera vez una discusión que tuve por años con el doctor Efraín Moncada Silva, mi profesor. Y se trata de los derechos innominados. Dice, las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas. Eso es lo que se denomina derechos innominados, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática, representativa de gobierno y de la dignidad del hombre. Esos son los derechos innominados. Código Civil de 1906, aun y cuando esta Constitución es reciente, en el Código Civil hondureño se introduce una figura hermosa que nadie la aplica o casi nadie. Y es lo que se conoce como las acciones populares. ¿Cuáles son las acciones populares? Las acciones populares son ejercidas por cualquier ciudadano en protección del Estado, en protección de los derechos, lo que nos comporta a todos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en el procesal penal también están. Si bien es cierto, correcto, si bien es cierto, el artículo 232 dice, fíjese lo que dice el 232, es cuestión de que estudiemos y es cuestión de que debatamos con altura. Dice, corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública. Yo sostengo que el Estado está integrado por ciudadanos o población, territorio y gobierno. Yo, Maribel Espinosa, soy víctima de cualquier acto de corrupción que haga en Honduras. ¿Que lo represente la Procuraduría? Sí, claro, legalmente la Procuraduría representa al Estado. Mire,
No nos vayamos, solo tenemos que ir al ejemplo de España. ¿Qué fue lo que provocó la condena del yerno del rey? No fue el Ministerio Público, fue la acción ciudadana ejercida por abogados. Es ese derecho innominado que yo tengo para ejercer cualquier acto en defensa del Estado del que soy parte. Entonces, si yo soy víctima, fíjese bien, yo puedo ejercerla. ¿Dónde establece la diferencia de los delitos de acción privada y la acción pública? No están en la Constitución, están en el Código Procesal. Código Procesal Penal. ¿Entiende el punto? Pero todo va en desarrollo, en donde yo sí tengo una situación de preocupación, no es en el ejercicio del autónomo, lo que le quieran poner, no, ahí no es el problema, porque si se aprueba el convenio, nace al tráfico jurídico y vienen las reformas, porque acuérdese que si un convenio contraviene una disposición, se armoniza y es derecho interno. Entonces, El problema es cuando sea con la Constitución. claro, Hay que reformar la así es, se Constitución. reforma El inmediatamente. obligado es la ley secundaria para Entonces, reformarla. la ley secundaria solo nace después de tener la construcción constitucional que viabilice eso. Entonces, para mí es inoportuno, es utilizado con fines políticos o porque hay una promesa que se hizo y no fue cumplida. Le voy a poner otro ejemplo. Pero ¿qué tal después de la pausa? Porque me avanza el tiempo. Empiezo, admito, a comprender sus preocupaciones. Sí, claro. Empiezo a comprender sus preocupaciones. Y debo admitirlo. Así como usted, hay veces que en el comentario entre abogados y muy estudiosos, por cierto, se pierde un poquito en el hilo del debate, del diálogo que tienen, inclusive por el tecnicismo que existe en el lenguaje, que en algún momento utilizan para debatir. Me toca a mí preguntar, repreguntar y demostrar que muchas cosas no las entiendo, pero que mejor que aprovechar estos instantes para entenderlas. Al final he comprendido que ella dice, primero el convenio. Todo lo que se haga antes de la firma de ese convenio es puro populismo, dice ella. Es entretenimiento, es simplemente llenar un vacío porque saben que la gente se está frustrando por la promesa de la instalación de un mecanismo anticorrupción que no se ha instalado después de 2 años. Así es. En el fondo es lo que nos ha querido decir. Así es, y Ok. que el gobierno ya dijo que es lo que quería. Bueno, ese es el otro puntito. Ahora miren, a mí me gustaría un ejercicio. A mí me gustaría un ejercicio. Yo soy de los hondureños que ante estas figuras planteadas del querellante autónomo con competencia de acusador privado, sin nadar en las aguas de la juridicidad de ustedes, porque eso han estudiado, a mí me ha entusiasmado. Porque yo, Claro, como hondureño, claro. lo que quiero Claro. es que si las instituciones del Estado están cooptadas políticamente, si las independiente. instituciones del Estado Y obedecen a intereses personales y partidarios, y si han pasado muchos años y hemos sido incapaces de independizar estas instituciones, yo sí quiero un mecanismo Definitivamente. anticorrupción Claro. con la potestad de ejercer la acción pública penal y que compita con el Ministerio Público para investigaciones donde realmente se trabaje con independencia para combatir la corrupción. Solo así se van a sentar los cimientos para que a futuro, cuando se vaya la misión, el Ministerio Público pueda actuar de esa misma forma. Por eso el tiempo es importante también. Y Es solo lo correcto. quiero felicitar por una cuestión que usted, por un tecnicismo que usted lo entendió ahorita. No se está creando la figura de un acusador privado como tal. Una cuestión es que tenga las facultades, que es totalmente distinto que sea acusador. Se está creando una nueva figura en el proyecto Va a de ser ley. acusador público. Exacto, es Porque un va a acusador ejercer delitos público. de acción Es- pública. eso que usted acaba de decir es Va a exactamente ser público. Esto es una novedad. Por eso me uno a su interpretación, que lo hizo muy, muy bien. Y eso es lo que trae el proyecto, este proyecto de la congresista Xiomara Hortensia, que puede ser modificado. Por supuesto que seguramente en el análisis jurídico la comisión
al interior del Congreso puede decir, mire, por técnica legislativa esperemos u ordenamos que nos enseñen cómo ve el convenio para, Exacto. digamos, ensamblarlo Para mejor. ajustarlo. Y tenemos facultad que hacerla. Pero yo siempre digo que un vaso con la mitad de agua usted lo puede ver medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno y usted coincide conmigo. Esta figura nueva le da dientes a la CICIG. Pero es que mire, ella está, no de ahora, no de hoy, es que yo tengo ya más de un año de estarle escuchando. Ella no cree totalmente en la voluntad del gobierno de instalar un mecanismo de corrupción. No lo hay. Y siempre me lee esto, siempre me lee este decreto. Con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas, crear la CICIG. Pero mire qué bajito dice, que funcione de forma independiente. Ya lo dice el decreto. Es que fue a destiempo también, Renato, es decir, sin haber convenio, Entiende esa el punto. disposición era inoportuna Motivación también. política, Pero a eso ahí voy. viene el tema. Sí. Un convenio está por encima de eso. No. Exactamente. O sea, cualquier cuestión, cualquier temor que pueda tener la diputada Maribel Espinosa en la firma del convenio está por encima de eso. Porque cree que las Naciones Unidas pide la derogación del decreto. Sí. Porque le limita. No, y Porque además, le limita y además a sí Renato, mismo. que yo Así creo de que la conversión también la podemos llevar, claro, la parte de la condición jurídica que tendría la CICIG es relevante, pero al resto de condiciones que pueden contribuir o no a que sea independiente, por ejemplo, el tema del financiamiento. Sí. O sea, en esta ley especial se condiciona el acceso al financiamiento internacional al acuerdo del gobierno de la República, lo Sí. cual es incongruente, ¿no? Porque ¿qué tendrá que ver el...? Bueno, y además, no solo lo estoy diciendo, no es un juicio de valor. Veamos la experiencia comparada, tanto en el caso de la CICIG en Guatemala como incluso de la Maxi aquí en Honduras, en ambos convenios, o sea, en ambos acuerdos, y yo los tengo acá, los puedo leer textualmente, en el caso de el acuerdo de la CICIG en Guatemala decía: los gastos de la CICIG se sufragarán con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional, únicamente, nada del gobierno guatemalteco. Y en el caso Es por del la convenio vía de la los Maxi, derechos el artículo humanos. 11.1 del convenio decía: los gastos de la Maxi se sufragarán con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional. Entonces, detalles como ese, lo del financiamiento, e incluso recuerdo que se habló acá el viernes de que lo de la acreditación del fiscal general era un aspecto únicamente de forma. Protocolario, formal. Pero hasta en Innecesario eso, también. exactamente, Sí, hasta en eso, por eso despierta la suspicacia de cuál es la intencionalidad real, haciendo una lectura integral del convenio, porque desde que condicionan el acceso al financiamiento al acuerdo del gobierno, desde que ponen una acreditación en la que tiene que intervenir el fiscal general, que no existía en el convenio de la Maxi y tampoco en el convenio de la CICIG. De hecho, ahí se explicaba, por ejemplo, en el de la CICIG, que el coordinador de la CICIG lo designaba el secretario general de la ONU, y el coordinador, una vez nombrado, designaba a su equipo, y eso era todo. Es decir, que además el convenio determinaba el alcance que iba a tener la CICIG, eso es todo lo que necesitaba. Pero acá, al poner todas estas trabas en la ley, pues obviamente genera preocupación porque, repito, lo que está en el texto de la ley es lo único que conocemos, además del decreto y el proyecto de reforma, de la intencionalidad, no solo de la condición jurídica, sino el entorno que puede mediar para que trabaje la CICIG en el país. Gracias por compartir su opinión. Ismael comparte, la instalación de la CICIG a estas alturas del vuelo ya es puro recuerdo. Retrasar estos proyectos de gran importancia es imperdonable y en algo repercutirá más adelante en un costo político. David Lanza, el tema fue abordado por Libre como gancho y le está pasando factura. Que vamos a 3 años y prometieron instalarla en 100 días. Todo lo que hacen hoy se llama desesperación. Quieren decir que ellos como ejecutivo ya cumplieron y pasar la responsabilidad a la ONU o al Congreso. Muchas gracias, continúe enviando su opinión. Bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos del abogado Yair López en Frente a Frente porque va para los tribunales en este momento. Entonces, no está de más sugerir y que escuchen los funcionarios que negocian con la ONU, que escuche el gobierno. Aquí tenemos a un funcionario público, aquí tenemos a dos tenemos, la diputada Maribel Espinosa y el diputado Ramón Barrios, que es del partido en el gobierno. ¿Qué sugeriría usted para que nos esperancemos que podemos tener un mecanismo anticorrupción lo más pronto posible, enmarcado en ley, y no que sigamos en este debate que el gobierno sigue dándonos a tol con el dedo? Porque
según ella, no tiene voluntad política de No lo instalar hay. un mecanismo anticorrupción. Ya le probé. Yo 1000 veces preferiría que el convenio sea lo suficientemente rico en cuanto a las facultades de la misión para que se desempeñe con normalidad. Me preocuparía a futuro, como ocurrió con la Maxi, que se le ocurra un nuevo Congreso Nacional con una mayoría simple, derogar esta ley y hasta ahí ya la dejan sin fuerza, sin brazos para actuar. Creo que mejor es el convenio. Sí me llama la atención y lo preguntábamos aquí extra cámaras, ¿qué pasará? Porque la ONU está negociando con el gobierno y aparece una iniciativa del Poder Legislativo, dentro del Poder Legislativo, sobre este contenido. Es decir, ¿le gustará eso a la ONU? ¿Mirará que se le limitan sus facultades? Es decir, mejor esperar a que el convenio tenga toda esa riqueza. Tomar el ejemplo también del convenio de la Maxi, porque tiene muy buenas enseñanzas, no dejarlo únicamente con la facultad de perseguir e investigar el delito, hay que incidir en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, si no la labor va a ser inacabada, y otros órganos que también son tan importantes para combatir la corrupción. De tal manera que hay que aprovechar el momento, que estas iniciativas que se están dando enriquezcan precisamente la labor de la misión y que se constituya por el tiempo suficiente, porque sabemos que no va a ser eterna, pero para generar mire, cambiar la cultura del hondureño es diferente. O sea, buscamos un organismo que cambie la cultura del funcionario público en estas instituciones. Eso solamente con labor constante, con capacitación y con el tiempo suficiente se va a lograr. Y como bien dijimos aquí también, extra cámaras, hay unas labores importantes bajo las cuales la misión no va a poder trabajar bien. Hay temas pendientes importantísimos. La ley de colaboración eficaz es necesaria para que el organismo la tenga. Hay un tema de la reforma al Código Procesal Penal con los delitos de altos funcionarios. Ya no queremos que exista una clase privilegiada que vaya a ser juzgado dentro de la Corte por magistrados porque les desatiende con sus facultades fundamentales, que son los recursos de casación, inconstitucionalidad, amparo, y que eso sea atendido por jueces normales, con capacidad, jueces naturales, con competencias igual que el resto de la población, para que haya una justicia pareja. Evidentemente también necesitamos la ley del Consejo de la Judicatura. No es posible que los jueces se sigan eligiendo bajo el mecanismo de selección directa. Eso tiene que reformarse porque es de la única manera que la impartición de la justicia se puede empezar a trabajar para que sea independiente. Es decir, es increíble cómo aquí en todos estos procesos de selección de magistrados nos vienen a hablar ellos en los foros públicos de que es necesario mejorar el sistema de nombramiento de jueces y nunca se hace. Necesitamos el organismo mediante el cual se establezca en base a meritocracia el nombramiento de jueces. Es de la única manera que el complemento del trabajo de la misión se va a ver respaldado por la justicia. Evidentemente, la habilitación también de la responsabilidad civil. Mire que ahora el nuevo Código Penal introdujo ya en el mismo proceso penal la responsabilidad civil, da la posibilidad de que en el mismo proceso penal se siga la responsabilidad civil. Es necesario entonces reformar el Código Procesal Penal para que en esta materia de corrupción no solamente se siga el corrupto público y privado, sino que también se siga la responsabilidad civil al mismo tiempo para que el Estado a tiempo recupere ese dinero que indebidamente se han apropiado. Es decir, todos estas iniciativas de ley, porque todo esto se traduce en cambios de la legislación, es necesario acoplarlos para que la misión tenga más fuerza, más allá de ser un acusador autónomo, que ese es un paso importante que se pretende dar, sin lugar a dudas tiene que ser en esa condición, pero necesita estos complementos tanto legales como institucionales necesarios. Bueno, solo reitero algo, primero convenio y después las leyes reforma a la secundarias. Constitución, no hay que olvidarlo, por el ejercicio de la acción pública que va a tener la misión y evidentemente valorar, insisto yo, si es necesario crear una ley de este tipo. Porque si el convenio ya lo tiene, me resultaría a mí totalmente innecesario y peligroso si el día de mañana se quiere derogar una ley de este tipo con una mayoría simple. Los comentarios también de Ramón Barrios, Maribel Espinosa y Rafael Jerez después de la pausa. Nosotros despedimos al abogado Yair López. Abogada Maribel Espinosa.
Muchas gracias, don Renato. Yo creo que podemos debatir en varios programas suyos la parte técnica de este proyecto de ley y de todos los que han sido presentados. Pero yo, pueblo hondureño, quiero darles las señales concretas porque creo que no hay voluntad política para que esto venga en el actual gobierno. La diputada, hija de la Presidenta de la República, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional del artículo 232 en el 2022. Para que una reforma constitucional proceda, hay que ratificarla en la siguiente legislatura. Si la discutimos este año, va a ser ratificada hasta el próximo. En enero. Entonces, no hay reforma constitucional. Segunda señal, se celebró un memorándum de entendimiento que ya fue prorrogado la primera vez. Ya está próximo a vencer. Me imagino que lo van a tener que prorrogar otra vez. Tercero, el secretario del Congreso Nacional, cuñado de la señora Presidenta, en declaraciones públicas le echó la culpa a Naciones Unidas porque no ha firmado el convenio. Eso es desplazamiento de su propia responsabilidad. En el Congreso, hablábamos aquí con el diputado Barrios, hay una enorme responsabilidad porque no hemos aprobado nada de lo que nos ha pedido. Bueno, sí hemos aprobado, pero lo que nos hace falta, ley de colaboración eficaz, reformas al Código Penal y otras leyes que tenemos que modificar como la ley procesal penal. Tenemos que hacer modificaciones necesarias para que pueda la CICIG realizar su gestión. ¿Por qué digo que no hay voluntad política? Porque Yair López, que acaba de salir, dejó algo claro. No solo se requieren cosas específicas para la acción penal pública. Muy mal, el gobierno anterior estableció un reinado en la Corte Suprema de Justicia. Argueta era el único que quitaba y ponía y no había nada, si él no lo hacía. Bueno, ese esquema se mantiene, porque sigue vigente la norma secundaria por la cual solo ella puede tomar solo ella tiene esas atribuciones. No lo hemos derogado. ¿Por qué? Entonces, la voluntad política se expresa con hechos concretos. Por otro lado, y no voy a dejar de mencionarlo porque es algo importante, el doctor Edmundo Orellana trabajó con Naciones Unidas, trabajó con la comunidad internacional para el establecimiento de la estrategia anticorrupción desde el Ejecutivo. ¿Usted cree que han aprobado ese? No está aprobado. ¿Por qué? Si este es el gobierno que quiere luchar contra la corrupción. Entonces, yo le digo, ¿qué hace este proyecto? Este proyecto se refiere al querellante autónomo, le dan facultades de acusador privado, pero eso, y se refiere a la CICIG, ese órgano ya está creado. Entonces son el desarrollo de atribuciones de esta persona jurídica, no la que viene del convenio con Naciones Unidas. Entonces, un tema tan importante no tiene que tener motivaciones políticas a favor o en contra. Y yo quiero decirle aquí públicamente, y lo digo con mucho respeto, la abogada Rixi Moncada, que es una profesional destacada, pero hoy está como precandidata, pero hoy es funcionaria pública en esa comisión, y ella está con ese doble papel, que me parece a mí que no es ético. Conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si ella es candidata no debería estar en esa comisión, porque politiza el tema. A mí me dijeron que ella vino a defender el proyecto de la diputada Zelaya. Sí. Entonces ellos están usando esto como una bandera política frente al próximo proceso. Y eso no debe de ocurrir. Este tema debe de verse con la seriedad del caso
Y eso significa que lo que tienen que apurar es el paso para cumplir con todos los requerimientos que Naciones Unidas ha establecido para que venga la CICIG a Honduras. Son hechos, no son palabras, no son politiquerías. Ya le digo, pueblo hondureño, la CICIG no va a venir mientras no hagamos esas reformas constitucionales, a menos que un grupo de juristas se haga una debida interpretación de la Constitución y abramos la puerta, porque yo estoy en contra de eso. Si yo soy ciudadana, debo de tener el derecho de hacer la acción popular, la acción del pueblo pública, cuando las entidades que tienen esa atribución no la hacen. Abogado Barrios. Muchas gracias. Afortunadamente, estamos en construcción y recuperación del Estado de Derecho en Honduras y uno de los elementos es la separación de poderes. La congresista Xiomara Hortensia Zelaya Castro ha presentado dos iniciativas, pero que no constituyen la ley, porque en el camino entre la iniciativa y la ley, la construcción es colectiva y así lo establece el artículo 1 del Código Civil. La ley es la declaración de la voluntad soberana. Todos estos elementos que hemos tenido aquí hoy, algunas coincidencias, seguramente lo va a tomar la comisión que dictamine estos dos proyectos de ley. Va a tomar estos elementos como declaración de lo que los ciudadanos, lo que el soberano establece. Así que me parece que con lo que dice la diputada Maribel, este segundo proyecto de la diputada Xiomara Horten, elementos importantísimos. Le da nombre y apellido a la figura que va a tener la CICIG como querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado. Otra de las cuestiones que me parece importante, don Renato, es que recoge el espíritu de uno de los proyectos que tenemos que derogar en el Congreso, y es que nos quita la inmunidad parlamentaria, que es uno de los elementos que pidió la CICIG. El tercer elemento que a mí me parece también importante de este proyecto de ley es que se pueden tomar denuncias de cualquier fecha, y esto me parece importante. Estos sí son hechos y no palabras de la construcción para la instalación de la CICIG. Y por último, en estos dos proyectos que ha presentado la congresista Xiomara Hortensia, recoge la reforma constitucional, que todavía hay tiempo, podemos hacerla este año y ratificarla en enero, y ojalá que quienes no prorrogaron el mandato de la MASI en Honduras nos apoyen esta vez. Don Rafael Jerez. Bueno, yo creo que es muy importante recalcar lo que mencionó el abogado Yair López antes de irse, y es el enfoque integral del trabajo que tendría en todo caso que hacer la CICIG en el país. Y creo que en ese sentido, Renato, el convenio que suscribió en su momento Honduras con la OEA es ilustrativo, por lo menos para que sea una fuente más de información. Cuando la MAXI se instaló en el país tenía 4 ejes de acción. Uno era prevención y combate a la corrupción, que ahí es donde se incluyó ese componente de la persecución penal integrada con la UFESIC. 2, la reforma del sistema de justicia penal, que ahí es donde entraba el Poder Judicial. 3, la reforma político-electoral, que ahí es donde entraba política limpia. Recordemos que incluso la ley de política limpia se aprobó en un contexto que fue impulsada incluso por la MAXI, la necesidad de tener un marco jurídico en ese sentido. Y el cuarto eje, seguridad pública. Entonces, en cualquier caso, después de suscrito un convenio, es cuando una ley especial puede desarrollar su contenido, pero sobre la base de que no va a ser únicamente y no debería hacerlo solo desde el enfoque de persecución penal, porque, bueno, la corrupción y su carácter estructural no es solo un tema de persecución penal, no es también de que el Poder Judicial sea un actor relevante, que ya han mencionado mis colegas. Y por último, yo sí creo que es muy importante recalcar, Renato, que todo este debate que estamos teniendo se enmarca en el proceso de negociación, pero no deberíamos y no se debería olvidar el papel que tendría que jugar el Ministerio Público en su momento. Hay una UFERCO que fue seriamente disminuida después de que salió la MAXI del país, y yo sí creo que es importante que indistintamente que tengamos una CICIG con los dientes que queramos que tenga,
pero también tiene que haber una UFERCO, que ya que fue el legado que dejó la Maxi, que también se le debe dar el realce, y hay que preguntar el por qué o qué agenda tendrá el fiscal general que acaba de asumir el cargo para que dentro del Ministerio Público también exista una institución o una unidad con capacidad de continuar el trabajo que la CICI tenga en el país. Entonces, ese enfoque integral es en el que creo se debe enmarcar este proyecto de ley especial y en cualquier caso, enfocarnos en lo importante. Lo importante es el convenio y que Cancillería revierta esa decisión de reservar la información del convenio porque es un bien público acceder a la información en este proceso. José Luis Moncada nos ha compartido un mensaje. Naciones Unidas no avanzará en convenio hasta que no se discuta estos decretos de la Pichu. Eso nos lleva a atrasar la llegada de la CICI. No hay voluntad política de libre, comparte José Luis Moncada. Muchas gracias por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Y voy a terminar con este puntito que ha resaltado por 2 veces Maribel Espinosa. Ella dice que mientras tengamos un mecanismo anticorrupción internacional bien hecho, sustentado jurídicamente, con independencia, con neutralidad, que le demos facultades al Consejo Nacional Anticorrupción también. No sé si dijo que ejerciera la acción pública penal. Sí, es que mire, si nosotros tenemos un ente anticorrupción que ha hecho bien su trabajo y que tiene toda la credibilidad, a pesar de que algunos miembros de este gobierno han pretendido desacreditar. Ellos hacen investigación, ya se los da esa ley y después lo llevan al Ministerio Público. Bueno, busquemos ese camino mientras viene la CICI. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, que se estén disparando con estas cosas y Naciones Unidas, que tiene expertos y gente muy, vamos a decir, tienen la gente más preparada. Con mucha experiencia. Así es, Ellos y conocen experiencia, bien. Y estén interpretando que estas son politiquerías. Porque ¿cómo vamos a construir lo que dice la diputada? Y vamos a seguir en esa línea. Entonces lo que va a decir, háganlo ustedes, así como van, háganlo ustedes. Ese es su modelo. No podemos seguir en esto. Este tema no puede ser objeto de politización. Esto debe de ser objeto de análisis porque es un tema de país, es un tema de Honduras. La corrupción en este país es lo que tiene a este noble pueblo de rodillas. Y combatirla se requiere a una organización internacional que nos ayude, porque, quiero decirle, los carteles de corrupción están en el Ministerio Público, no podemos decir que no lo están en la policía, están en el Poder Judicial. Esas estructuras están ahí. Y mientras no hagamos algo extraordinario, no van a salir de ahí. Porque nuestras instituciones, quedado demostrado ya en Nueva York, fracasadas para hacer lo que la Constitución manda. Comentario final, Rafa Jerez. No, le agradezco mucho, Renato, la invitación. Yo creo que no hay que perdernos como país. El foco debe estar en el convenio, en las condiciones que se tienen que generar en el entorno y en la voluntad política que debe llevar adelante esas condiciones. Y por último, solo reconocer que usted tenga la gentileza de abrir este tema que es necesario y además hacerlo de una manera en que, aunque tengamos diferentes aproximaciones, lo hacemos con altura y creo que así debe ser, ¿no? Así que... Sí, hay televidentes que les parece que es trillado, porque ya dan por consumado que el país seguirá así hasta el fin de los tiempos tal como está. Y no es cierto. Tenemos que cambiar. Usted quiere ver a sus hijas orgullosas de su país. Y aquí. Viviendo aquí, trabajando aquí. Es correcto. Igual que yo, igual que tú, igual que la abogada. Sí. Entonces, nunca se cansen de participar y sumarse a esta lucha anticorrupción. Nunca se cansen, porque mirar como natural lo que nos pasa es condenar al Estado de Honduras a vivir como hasta ahora. Y esto solo multiplica la pobreza. Comentarios finales del abogado Barrios. Muchas gracias, don Renato. Agradecerle también porque sigamos discutiendo
este tema. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene el firme propósito de combatir la corrupción y de traer a la CICI y de la instalación. Tanto el convenio como estas iniciativas son construcciones colectivas. Así que seguramente la comisión especial va a tomar apuntes de todas las cosas que hemos precisado aquí para que lo más pronto posible, en doble vía y con los dos tiempos, tanto de las Naciones Unidas como del gobierno de Honduras, tengamos la instalación de la CICI en Honduras. A todos muchas gracias por haber estado con nosotros este lunes 22 de abril de 2024 en Frente a Frente.